Regresamos. José Ramón Cosío. Doctor Cosío, buenos días y bienvenido. Bueno, pues hemos escuchado el mensaje de esta mañana que es muy importante y desde luego tu análisis sobre lo que estamos escuchando pues es más que oportuno. Buenos días, José Ramón, bienvenido. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, pues sí fue muy importante, yo creo, en primerísimo lugar, que el presidente saliera en una reunión con el secretario de Salud, con el subsecretario López-Gatell, los secretarios de Marina, Defensa y el secretario de Hacienda. Creo que en un momento de tanta incertidumbre esto nos da alguna tranquilidad a todos. Ahora, en la parte de los comentarios ya puntuales, creo que más allá de, insisto, de lo importante de la charla y de esta mañana, creo que sí hay algunos problemas que debiéramos entender. El primero es el presidente y el subsecretario nos están diciendo que entramos a la fase 2, de acuerdo con las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud, y que esta fase, pues lo que va a tratar de hacer es mantener una condición, lo insistió mucho en esto el doctor López-Gatell, como un tema más de contención para efectos de impedir que se extiendan pues la epidemia y la enfermedad. Sin embargo, las medidas, yo las sigo viendo que son medidas, con toda franqueza, muy tibias. Prácticamente lo que estamos haciendo es aislar a un pequeño número de pobladores adicionales a los que ya teníamos, algunas suspensiones laborales que no quedan del todo claro, y insistir en las condiciones de las medidas de higiene que desde luego todos tendríamos que estar tomando. ¿Por qué me parece que se quedó un poco corto? Porque creo que ya es momento de que el presidente de la República genere, de acuerdo con el artículo 181 de la Ley General de Salud, la acción extraordinaria en materia de salubridad pública. Este es un segundo detonador. Recordemos que el Consejo de Salubridad General de la República el jueves pasado declaró al COVID-19 como una enfermedad grave de atención preferente. Ese es un primer paso. Con base en eso, y que ayer se publicó afortunadamente en el Diario Oficial, porque se había tardado esto un poco en la edición vespertina de ayer, ya tenemos esa declaratoria. La declaratoria que ahora me parece debiéramos ver es la de la acción extraordinaria en materia de salubridad, porque esto permite la movilización de distintos cuerpos y la toma de distintas acciones. No quiere decir que se tengan que tomar de inmediato, pero ya podríamos estar en una condición preventiva. La falta de esta declaración me parece que está produciendo algunas confusiones, inclusive dentro de la Administración Pública Federal. Ayer por la tarde, en la misma edición vespertina del Diario Oficial, la Secretaría de la Función Pública declara y establece una serie de medidas restrictivas de la burocracia federal que me parecen muy bien tomadas. Sin embargo, esas medidas, desde mi punto de vista, debían de estar sustentadas precisamente en la acción extraordinaria en materia de salubridad pública. Y esto sí me parece un hecho relevante, porque si no, como decíamos la semana pasada, además de la epidemia, vamos a ir desordenando muchísimo el mundo social y el mundo jurídico. También me parece importante tener en cuenta que ese tipo de declaraciones pueden detonar otros mecanismos, como son los que prevé la Ley Federal del Trabajo con relación a la suspensión de labores y el pago obligatorio de los patrones a los trabajadores de al menos un salario mínimo mientras dure la crisis. ¿Esto qué quiere decir? Que los patrones pueden entrar en suspensión de labores, pero no pueden mandar a los trabajadores sin ningún ingreso a sus casas. Entonces, creo que esta acción extraordinaria en materia de salubridad pública se va haciendo necesaria, insisto, para ordenar. Si quiere la dejo aquí para comentar algo, porque hay otros aspectos que me gustaría señalar, pues sí, de las charlas. Pues es el gran tema lo que acabas de mencionar.
A ver, entiendo que si se hace esta declaratoria que está contemplada en la ley, bueno, se ordena de cierta manera la actuación gubernamental porque ya está especificado en el propio marco legal lo que estás tú comentando, pero justo eso llevaría a un conjunto de circunstancias y de medidas extremas que no se están tomando. El propio Hugo López-Gatell, y lo cito tal cual porque aquí tenemos todas las notas de lo que se acaba de decir, el propio Hugo López-Gatell dijo: las medidas extremas existen, están contempladas en el marco de una circunstancia de crisis sanitaria, pero lejos, así lo dijo, pero lejos estamos de necesitar medidas públicas que afecten las garantías individuales. El punto de decisión de declarar una emergencia sanitaria con todas las connotaciones legales que tiene, pues llevaría a territorios que no se están tomando en este momento. Se está haciendo un conjunto de medidas. Se tiene que precisar efectivamente el tema de la suspensión laboral, tiene que precisarse más claramente el alcance que tiene todo esto. Claramente el presidente se focaliza en los adultos mayores, habla de un decreto que va a emitir para proteger a los adultos mayores y que queden resguardados sus ingresos, en todo caso, según el decreto que anuncia. Tendrá que precisarse con mayor claridad al resto de la población que puede ser considerada como vulnerable y sus derechos laborales. Llegar al punto, doctor, y ahí está una gran discusión, por supuesto, en este instante, llegar al punto de lo que tú dices, de abrir legalmente una declaratoria de emergencia extraordinaria, llevaría a la activación de la Ley Federal del Trabajo, que es muy desventajosa por los trabajadores en general, porque tal como lo acabas de mencionar y como nos lo explicó Arturo Alcalde Justiniani, esto significaría que los trabajadores pudieran tener un ingreso de un salario mínimo por un mes, independientemente del salario que tenga cada quien, y todos a sus casas. Esa situación no está en este momento, pero podría estar si se activa lo que tú dices, lo cual es una decisión muy delicada de un gobierno como el mexicano. No, completamente de acuerdo. Lo que también estamos encontrando, desafortunadamente, son empresas que están rescindiendo contratos a sus trabajadores. Las juntas de conciliación y arbitraje están, independientemente, claro, de la declaración, las juntas de conciliación y arbitraje están cerradas. Entonces, este es el tema que resulta muy complicado. ¿Por qué? Porque hoy el subsecretario dijo que se suspendían las actividades laborales, salvo las que con movilización. Pues en una ciudad como esta y en otras muchas ciudades del país, la mayor parte de los trabajadores se están movilizando. Entonces, mi pregunta es, ¿con base en qué y cuál es el efecto jurídico de este comentario o este señalamiento del subsecretario para decir: en este momento estamos recomendando a los trabajadores y a los patrones, estamos ordenando a los trabajadores o a los patrones que no se vayan a sus centros de trabajo cuando requieran una enorme movilización? Es decir, esos son los pequeños huecos que van quedando por falta de claridad, que al final de cuentas, y yo coincido contigo y con lo que dijo el maestro alcalde, van a lastimar más a los trabajadores que a los patrones, porque están en una condición, normalmente hay una parte de pymes y una parte de trabajo informal, pero normalmente están en una condición muy débil. Pero creo que precisamente esta falta de claridad técnica en términos jurídicos puede provocar un conjunto mayor de acciones. Ahora, la acción extraordinaria en materia de salubridad tampoco es que entremos en un proceso así desventajosísimo de suspensión de garantías de un estado de sitio, un estado de emergencia. Prácticamente lo que hace es facultar a la Secretaría de Salud para que tenga brigadas, para que trate de dicte medidas sanitarias, para que trate de ordenar con fundamento jurídico la realidad que se nos está complicando cada día más. Es decir, no significa esto una suspensión de derechos en términos del 29 constitucional, ni tampoco significa acuartelamientos ni toques de queda, sino una acción sanitaria y solo sanitaria para tratar de prevenir este conjunto de elementos. Creo que esta acción extraordinaria en materia de salubridad se va haciendo necesaria, insisto, para darle al Estado mayores herramientas y mayores oportunidades.
Algo que a mí me sigue preocupando mucho es que cada entidad federativa está tomando decisiones. Afortunadamente, más allá de su fundamento jurídico, la jefa de gobierno de esta ciudad tomó una decisión. Ayer también el gobernador del Estado de México, hace unos días el gobernador del Estado de Jalisco. Es decir, creo que con independencia de si el gobierno federal está visualizando el tema como un problema de atacarlo fuertemente o no fuertemente, hay que darse cuenta que las entidades federativas ya se están moviendo por su propia cuenta, lo mismo están haciendo los patrones, lo mismo están haciendo distintas instancias, y esto me parece a mí que nos está quitando la oportunidad de una acción concertada en materia de salubridad general. Déjame recuperar lo que dice el subsecretario López-Gatell. Dice, la restricción de movilidad no debe utilizarse como primera herramienta de salud pública, sino que debe reservarse cuando se pierde la capacidad de control, pero aseguró también que estamos lejos de ello porque se han seguido todas las fases de la epidemia. Entonces, bueno, lo que se está focalizando es en la población vulnerable, en donde el presidente de la República habla de un decreto para proteger los ingresos, entiende, de los adultos mayores. En esta parte, doctor Cosío, a reserva de que se precise con mayor amplitud por parte de las autoridades el tipo de sugerencia, recomendación sobre suspender actividades laborales a la población en general, esa parte queda todavía necesitada de mayor clarificación, pero se ha focalizado en el tema de los adultos mayores, de las mujeres embarazadas, de los hipertensos, de los diabéticos, y ahí se está pidiendo también algo que el presidente subrayó en la parte final de su mensaje: solidaridad de los empresarios. Echó por delante que le llamó a Carlos Slim, ¿no?, para decirle al presidente que no va a despedir a trabajadores. Si te parece, para este análisis recuperemos ese momento y vuelvo contigo. Solicito a todos los empresarios que se solidaricen, que puedan irse a sus casas los adultos mayores, los que tengan problemas, repito, de diabetes, de hipertensión, que tengan padecimientos renales, mujeres embarazadas, que se cuiden a sus casas. Pero quiero repetir, a cuidar a los adultos mayores en nuestras casas. La familia que se organice. Bueno, esta es la parte que ya transmitimos hace ratito, hablando de la familia, que se organice para que se cuiden a los adultos mayores. Bueno, en función de estos elementos que se están identificando, doctor Cosío, ¿qué comentario harías sobre el anuncio de un decreto para proteger a los adultos mayores por un lado? Y otro elemento importantísimo, el anuncio de créditos a 1 millón de establecimientos, se entiende los más desfavorecidos, que se van a ver, se están viendo, no se van a ver, se están viendo impactados, se entiende las microempresas, los pequeños emprendimientos. Habla de ese foco de atención, lo cual me parece importantísimo. Mira, completamente de acuerdo ambas cosas. En primer lugar, creo que sí, proteger a estos segmentos de población. Sabemos todos, porque esto está muy bien medido, que las enfermedades a las que se refiere el presidente son pues prácticamente otra epidemia mexicana. Tenemos una población hipertensa, tenemos una población diabética, tenemos una población obesa, y realmente ahí hay segmentos muy grandes de la población que no solo tienen que ver con adultos, sino con segmentos muy variados de edad en la población. Entonces creo que esta es una buena medida. Segunda, también me parece muy adecuado que se generen estos créditos. Estos créditos desde luego mantienen, no creo que a los mismos niveles, pero mantienen una parte muy importante. Lo que también queda muy complicado es que una parte muy importante del trabajo de nuestro país se realiza de manera informal, y esto ha venido creciendo de acuerdo con pues muchísimas encuestas de distintos sectores. Entonces creo que nos vamos a encontrar en un momento social complejo, porque tenemos esta población vulnerable, una población
de alguna forma, así, vulnerable, para no utilizar otra palabra, y al mismo tiempo tenemos a estas de trabajadores informales. Ahí me parece muy bien el esfuerzo que se está haciendo el trabajo del presidente para mantener el trabajo, y esa es precisamente la función del Consejo de Salubridad, que tiene una integración de todos los secretarios de Estado. Entonces, sí me parece que estas son medidas que nos van ayudando a ordenar no solo ya el aspecto estrictamente epidémico o pandémico, no solo el aspecto sanitario, sino ya ámbitos más amplios de la condición social de todos, que esto también me parece importantísimo. No, importantísimo, porque aquí entramos, doctor, a este debate social, ¿no? En donde muchas personas dicen, todos a sus casas, nadie salga, guarden sus despensas. Bueno, algunos lo podrán hacer en este país, y los que lo puedan hacer y lo quieran hacer, pues bienvenido. Pero evidentemente hay una circunstancia clarísima en términos de desigualdad económica, de inequidad, de condiciones de desventaja socioeconómica enorme, de muchísimas personas que literalmente, como decimos aquí, viven al día, y a esas personas no se les puede decir vete a tu casa y cuida a tus adultos mayores si no hay un apoyo directo como el que se está anunciando, que me parece de lo más destacado esta mañana en términos de una acción gubernamental directa a esos sectores de la población que ya en este momento se están viendo afectados por la disminución del consumo, por la autorrestricción impuesta por millones de personas en este país que lo han podido hacer. En fin, ese me parece, son los dos territorios, no hay duda, el territorio sanitario y las medidas necesarias para mitigar y para frenar la propagación del COVID-19, eso está clarísimo. Entramos ya en la fase 2 con toda la explicación que dio el doctor López-Gatell, que me pareció muy precisa en términos de la curva epidemiológica de otros países y la de México, y de no estar en el punto de inflexión todavía, de pasar de un contagio lento, como pasó en otros países, igualito, un contagio lento, a un punto de inflexión y entrar en una fase acelerada. No estamos ahí, y por eso él habla de que este momento es la gran oportunidad de México. Así lo expresó, doctor. Completamente, él estaba hablando de una fase de contención antes de entrar justamente cuando se dé ese punto de quiebre a la fase de mitigación como un aspecto importante. Y ahí es precisamente donde tú lo describes muy bien, se nos presenta una contradicción. Lo mejor sería cerrar lo más que se pueda en términos sociales, actividades, empleos, pero al mismo tiempo generas esta situación de crisis. Por eso es muy importante ir generando este equilibrio. Ahora, también algo más, regresando a la conferencia, que me hubiera gustado ver, es que cuando el secretario de Hacienda se presentó a dar esta explicación, no solo nos hubiera contado, y qué bueno que lo hizo, con cuántos recursos cuenta el sector salud en las distintas dependencias, sino que también nos hubiera dicho, yo sé que estamos pidiendo muchas cosas y estamos en una situación de crisis, pero quiero hablar de lo deseable, cómo piensa organizar, cómo piensa articular ese programa de apoyo, de subsidios, de créditos, integralmente, porque esto también me parece que da una enorme claridad en ese mismo caso. Y ese, en cuanto a la parte financiera, la parte del empleo, la parte, digamos, económica, para hablarlo en ese caso. Eso creo que ayuda no solo a decir vamos a tener un programa, sino en qué consiste el programa, cuáles son los mecanismos, porque todas estas son decisiones que se tienen que tomar muy a prisa. En 2 meses, a las personas que están en las condiciones vulnerables que tú describiste, pues evidentemente ya las afectó muchísimo, ya les despedazó probablemente la vida, no en términos epidemiológicos, sino en términos económicos. Entonces creo que ahí hay una cuestión. Otro dato que me preocupó en su rescate, el tema es ese, no permitir que esas personas queden ya absolutamente destruidas sus posibilidades económicas. Tiene que haber una intervención, como se anuncia, muy directa, muy específica, muy eficaz y muy rápida. Exactamente. Y eso es lo que queda en lo que dice el presidente de la República, me parece, cuando habla de 1 millón de establecimientos, es por dar una cifra de un volumen pues indeterminado, pero es una cifra inmediata para focalizar esa atención desde el Estado a esa parte tan importante, porque algunos dirán, bueno, me puede afectar el coronavirus o me puede afectar la falta de ingresos inmediata de personas que viven directamente de su ingreso diario, de vivir
digamos, al día, en pocas palabras, y de depender de la actividad económica, como todo mundo depende de la actividad económica, pero en esta parte es evidente la necesidad de una intervención directa. Déjame recuperar, doctor José Ramón Cosío, esta parte donde el doctor Hugo López-Gatell explica el tema de la decisión de suspender eventos públicos o privados que impliquen la concentración de más de 100 personas para evitar la propagación mayor del COVID-19, y también cómo es que dice el doctor López-Gatell, para que no lo interpretemos tú y yo, sino que escuchemos directamente cómo lo dijo el propio subsecretario respecto a las actividades laborales. Esta es la parte que nos importa destacar. Todavía no hemos llegado al punto de inflexión. Todavía no hemos llegado al punto en donde cambiamos de una propagación lenta a una propagación muy, muy acelerada. Y esta es la oportunidad de México. La oportunidad de México es haber actuado oportunamente en reconocer que esto podía darse y haber planeado el momento correcto de la implantación de las medidas comunitarias. El momento es este y, por lo tanto, queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días, en donde empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado 2 semanas antes las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos, tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión. Quiero ser muy claro, seguiremos teniendo transmisión. La expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga. Pero esto es importante, porque lo que nos lleva es a administrar el riesgo. Administrar el riesgo, en términos llanos, lo que quiere decir es lograr tener que cada día haya menos casos de los que se pueden atender en la infraestructura de salud del Sistema Nacional de Salud de México. Y por eso es importante que estas medidas de mitigación comunitaria sean tomadas en cuenta. Educativo Nacional. Asimismo, hemos definido suspender temporalmente, por las mismas fechas, eventos y reuniones de concentración de 100 personas o más. Hemos puesto un límite razonablemente bajo para este límite crítico de concentración. Todas las reuniones privadas, públicas, sociales o gubernamentales deben ser evitadas durante todo ese mes para que se reduzca la propagación. Este es un mecanismo efectivo de prevención para quienes participarían en esas reuniones, pero también para toda la colectividad. Asimismo, suspender temporalmente actividades laborales. ¿Pero cuáles? Aquellas que impliquen la movilización de personas de sus domicilios al trabajo y de regreso, o que estén llevando a la movilización en el espacio público. Esto en todos los sectores de la sociedad, el público, el privado y el social. Ahora, aquí es muy importante. Las instituciones, las organizaciones privadas y sociales no pueden parar, porque de ellas dependemos todos y todas en este país. La producción de alimentos, la logística básica, los servicios dependen de todas estas organizaciones. Entonces, conjuntamente con esta medida de suspender las actividades laborales que impliquen la movilización o reunión de personas, se ha solicitado que todas las organizaciones, dependencias y entidades pongan en práctica sus planes de continuidad de operaciones para garantizar el funcionamiento y el logro de la misión fundamental de ellas, y además los derechos tanto de los trabajadores y las trabajadoras como de las personas usuarias de su servicio. Doctor Cosío. Si Diego o alguno de los chicos aquí, que les mando un saludo muy afectuoso a todos desde la distancia, pudieran regresar a la lámina donde están los puntos, que es la que ellos presentaron. Ahí ves en el punto 2 y en el punto 3 dos cuestiones que son importantes diferenciar. Estás imponiéndole a los particulares restricciones, aunque se diga que no es así, porque dice, se están prohibiendo los eventos o reuniones con más de 100 personas. Una sala de cine en principio tiene más de 100 personas.
el 3, suspender temporalmente eventos o reuniones de más de 100 personas. ¿Cómo logras esa suspensión temporal de eventos o reuniones? Yo como dueño del cine me hago sabedor de eso y lo cierro, como dueño de un teatro, como dueño de un bar, o qué es lo que exactamente se quiere decir. Y 4, suspender temporalmente actividades laborales. Esto también es una decisión sumamente importante y sí está introduciendo una restricción no en movilidad en sentido estricto, pero sí en actividades. ¿Cuál es el instrumento, cuál es el mecanismo jurídico con el cual pretenden suspender los eventos y suspender las actividades laborales? No puede ser simple y sencillamente una declaración en una conferencia mañanera. Eso tiene funciones informativas, pero no está constituyendo en sí mismo derecho. Estoy seguro que quien nos esté oyendo va a decir, qué barbaridad, qué señor tan formalista, pero creo que es muy importante tomar los pasos porque habrá quienes no les parezca ni la suspensión de actividades ni la suspensión de eventos, se van a tratar de defender contra las autoridades porque están considerando que o la acción no tiene un fundamento jurídico o les perjudica, lo que cada quien piense, yo no me meto en ese sentido, y cómo se defiende el Estado, ni modo que diga, estoy cerrando porque hubo una conferencia mañanera y ahí se decretó esto. Hay que ir construyendo paso a paso todas estas medidas para darle integridad a la estrategia que está tratando de implementar el gobierno. Creo que aquí lo importante no es señalar que nadie se opone a esto, sino lo que queremos es que se genere con toda la base jurídica sólida para que no se genere, además de la crisis epidemiológica, una crisis social y jurídica que va a tener pues también muy graves consecuencias. A mí esta es una parte que me parece preocupante y que sí valdría la pena que se fuera construyendo. Tampoco es tan complicado, pues es una actividad relativamente rutinaria del Estado y además es una obligación constitucional fundar y motivar todos los actos de la autoridad, lo dice el artículo 16 constitucional. Entonces es una manera de ir generando todo el basamento de lo que vamos a enfrentar, no ni hoy ni mañana, ni en la fase 2, sino, pienso yo, por las expectativas y por lo que decía el propio doctor López-Gatell, varios meses, Pues sí, el propio doctor López-Gatell habló de una prolongada epidemia, digámoslo así. Déjame, doctor José Ramón Cosío, hacer una pausa y volvemos en esta revisión sobre lo que se ha anunciado esta mañana desde Palacio Nacional, este conjunto de medidas, este conjunto de planteamientos que se están haciendo en este momento de la mañana, en donde, bueno, pues se ha declarado formalmente el inicio de la fase 2, ese es el dato principal, digamos, y a partir de declarar el inicio de la fase 2, todas estas repercusiones de las cuales estamos hablando. Se han registrado 367 casos confirmados de COVID-19 en el país y 4 defunciones por esta enfermedad. Hay que decir, como lo planteó la autoridad hace un momento, 80% de los casos han venido del exterior, hasta casi el 19-20% derivan de este proceso de importación. 5 casos, el 1% no tienen antecedentes identificables de importación, fue lo que dijo López-Gatell esta mañana. Para la OMS, esto quiere decir que ahora el contagio es local, se produce en territorio mexicano y la progresión de la enfermedad de aquí en adelante será más vertiginosa en la fase correspondiente al punto de inflexión del cual habló el doctor López-Gatell. Todavía no hemos llegado al punto de inflexión, dice el subsecretario. Todavía no hemos llegado al punto de inflexión. Todavía no hemos llegado al punto donde cambiamos de una propagación lenta a una propagación muy, muy acelerada, y esta es la oportunidad de México de haber actuado oportunamente en reconocer que esto podía darse y haber planeado el momento correcto de la implantación de las medidas comunitarias. El momento es este y por lo tanto queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2, que nos permite trazar el horizonte para los siguientes 30 o 40 días en los que empezaremos a visualizar que México, por haberse anticipado 2 semanas antes las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión
fue lo que dijo López-Gatell. Quiero ser muy claro, seguiremos teniendo transmisión. La expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga. Lo que nos lleva es a administrar el riesgo, lograr tener que cada día haya menos casos. Es parte de la explicación que dio el funcionario, precisando que se trata de una enfermedad que se autocontrola por la respuesta del organismo, por lo que 9 de cada 10 no van a necesitar ninguna atención avanzada. Hemos identificado desde el principio que esta epidemia no se comporta de forma homogénea, refirió en lo que ocurre a diferentes partes del mundo. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
adelanto que en su momento vamos a otorgar créditos sin intereses o con tasas muy bajas a 1 millón de pequeños negocios. Esto es para pequeño comercio, para fondas, taquerías, talleres, todo lo que va a resultar desgraciadamente afectado por la crisis económica. Pero tenemos que cuidar nuestra salud. Lo más importante de todo es la vida. Y eso es lo que se está protegiendo. Y es lo que se está protegiendo. Bueno, pues doctor José Ramón Cosío, en esta parte final de la conversación contigo estamos hablando de esto que ya mencionaste hace un momento, de la importancia que tiene el anuncio para destinar fondos públicos directamente involucrados a pues salvar pequeños negocios, a apoyar directamente con créditos sin intereses o con bajos intereses a 1 millón de establecimientos, esto que lo mencionamos hace un momento. También me gustaría que el equipo de producción nos pueda presentar la parte donde el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, habló de la restricción de movilidad. Ya escuchamos la parte donde habla de la suspensión de labores que requiere más precisión por parte del Gobierno de la República, como lo pudimos ver. Hay esta otra parte que tiene que ver con la restricción de movilidad, que es lo que analizabas, pero déjame que escuchemos directamente la parte donde dice que no debe utilizarse como primera herramienta de salud pública, sino que debe reservarse cuando se pierde la capacidad de control y que estamos lejos de una circunstancia de esta naturaleza en el punto de la epidemia en la que estamos. La restricción de movilidad puede ser una medida de salud pública, pero no debe utilizarse como una primera herramienta. Esta es una herramienta extrema que se reserva a las situaciones hipotéticas de que se perdiera la capacidad de control. Lejos estamos de ello, hemos podido seguir esta epidemia en cada una de sus fases y esto nos ha permitido trazar horizontes claros que nos han permitido que con una antelación de varias semanas podamos poner en práctica los recursos, las herramientas, el personal y los métodos necesarios para la contención y la mitigación. Declaro y reitero, las medidas extremas son parte del repertorio de salud pública, pero lejos estamos de necesitar medidas que vulneren la vida pública o que afecten a las garantías individuales. Doctor Cosío. Mira, yo esto lo encuentro con algunos problemillas, con toda franqueza. Entiendo lo que está diciendo el doctor López-Gatell en cuanto a la fase de contención y entiendo por qué se está trabajando en la fase de contención. Dijo un dato que me preocupó mucho, realmente mucho, donde dijo que el INSABI tenía por contratar 43,000 personas y que solo se habían reclutado 1,200. Y el general secretario, cuando terminó su intervención describiendo lo que va a contener el plan DN3, dijo que entre las necesidades de la Secretaría de la Defensa Nacional estaban 3,694 especialistas. Para poder mantener, entendí yo, las capacidades que se están señalando. Entonces, si sumamos lo que se requiere como capacidades del INSABI más las Fuerzas Armadas, sí estamos teniendo un déficit muy importante que se ha producido en la transmisión o en la transición del Seguro Popular al INSABI. Creo que nos toma la pandemia en un muy mal momento de desarrollo institucional. No me quiero meter si era mejor el Seguro Popular o hacer el INSABI, no quiero entrar en esa discusión porque no tenemos tiempo, pero sí me parece que es muy delicado el momento histórico en el que nos agarra, déjame usar esta expresión coloquial, al país porque estábamos en un proceso de transición. Como también estamos en un proceso de transición en todo el sistema de compras consolidadas de insumos para la salud. Entonces entiendo la razón por la que el doctor López-Gatell dice, vamos a tratar
de contener, de evitar que esto se extienda, porque si el punto de inflexión, como él dice, se va arriba en los picos que hemos estado viendo en las gráficas de todos los países, pues sí nos podría tomar en una situación muy delicada en términos de salud pública. Creo que este es un asunto que también hay que comentar. De hecho, si te fijaste, doctor Cosío, el doctor López-Gatell habló de una convocatoria a los médicos del país, a los trabajadores de la salud, seguramente por lo que estás diciendo. Aquí tengo la copia, aquí tengo el documento que mencionó el doctor López-Gatell. Dice médicos del bienestar para todas las personas en todos los lugares, convocatoria especial. Hay una convocatoria especial del INSABI y de salud, y dice lo siguiente: para la atención, ahí está en la pantalla, justo por lo que dices, para la atención del COVID-19 necesitamos médicos y médicas especialistas en terapia intensiva, urgencias, medicina interna, neumología, infectología, anestesiología, y se necesita también enfermeros y enfermeras especialistas en terapia intensiva y en inhaloterapia. Hay un llamado del Gobierno de la República a las personas que en este país sean especialistas en todas estas cosas para que se contraten, para que den sus servicios en el sistema de salud nacional en un momento de crisis como esta. Es un llamado muy importante, y quiero aprovechar tu comentario para decir a los médicos y a las médicas y a los enfermeros y especialistas en todas estas especialidades que la inscripción o las inscripciones se pueden hacer en este correo: medicosdelbienestar.salud.gov.mx. Déjame repetir, doctor Cosío, esta convocatoria especial. Por la situación que describes, es evidente que se requiere un empuje inmediato y muy importante de la comunidad científica y médica de este país, que no forme parte ya del sistema de salud pública, sino del sistema de salud en general. Y vuelvo a decir, se está llamando en esta convocatoria especial para la atención específicamente del COVID-19 a médicos y médicas especialistas en terapia intensiva, urgencias, medicina interna, neumología, infectología, anestesiología, y a enfermeros y especialistas en terapia intensiva y en inhaloterapia. Vuelvo a decir, están contratando en este momento desde el gobierno del país en este espacio que se llama medicosdelbienestar.salud.gov.mx. Salud e INSABI son los que convocan especialmente a los especialistas de México en esta circunstancia de carácter especial, doctor Cosío. Claro, porque haciendo la resta, nos están faltando en el INSABI 41,800 personas, y en la Secretaría de la Defensa 3,694 personas para poder cumplir la previsión cuando llegue el pico, por una parte, y por otra parte, la ejecución integral del DN3. Entonces, no son cosas menores, insisto, nos toma en un mal momento, desafortunadamente, por la transición de un modelo a otro, tanto en el Servicio General de Salud como en la adquisición de suministros, y esto también me parece que, además de la acción epidemiológica, se requiere una acción administrativa muy sólida, muy bien pensada, muy bien construida, porque va a tener muchas excepciones. Creo que tendría el presidente de la República también que hacer una alianza, más allá de si lo criticó o no en otro momento, con todas las farmacéuticas o las empresas que están suministrando estos insumos, porque la emergencia nacional sí me parece que debía hacerle cambiar al gobierno un poco esta dinámica que tenía. No estoy diciendo que se hagan cosas indebidas, no, eso no es, pero sí me parece que hay que ajustar todo el modelo de administración pública. Este es un modelo de administración, no es un modelo de política, basado en evidencia científica, para tratar de tener la mayor cantidad de elementos de respuesta a algo que sabemos que va a llegar. No sabemos perfectamente el tiempo ni sabemos la dimensión, pero estamos esperando todos en esta situación. Pues creo que es bastante angustiante, y las redes lo están mostrando, donde también hay un comportamiento social difícil ante una situación que sabes que va a llegar,
pero no sabes ni cuándo exactamente, ni cómo, ni a quiénes va a lastimar. Entonces sí creo que la acción administrativa debía estar más concertada, utilizando los mecanismos que la Constitución y las leyes prevén para ello. Bueno, también el mensaje de no apanicarse es importante, ¿no? Porque desde luego es una circunstancia que requiere el concurso de todos nosotros, la sociedad en general es un llamado masivo, comunitario, colectivo, es importantísimo, pues las medidas higiénicas, lavarse las manos, tomar la sana distancia, todo eso es clarísimo, pero creo que también es muy importante el llamado a no apanicarse, porque genera esto un conjunto de efectos, llamémosle colaterales, que son tan o más dañinos de pronto que la propia propagación del virus, que desde luego queda claro, está la atención puesta en los más vulnerables en este momento. La mayoría de la población, según se explicó, estamos en condición de recibir el virus, seguramente lo tendremos o lo traemos, no sabemos, porque eso ya es una realidad que tenemos que tomar en cuenta, pero la manifestación con signos leves o asintomáticos de portar el virus, lo que indica es que las personas debemos tener un cuidado especial para no transmitirlo a las personas vulnerables. Este es un llamado a la solidaridad, a la conciencia, a no hacer cosas que puedan afectar a otros y a uno mismo, y ahí están las medidas que son relativamente sencillas, que es lavarse las manos. Aquí hay un problema para las personas que no tienen acceso al agua, que es un gran problema en México, pero digamos, tiene que resolverse de alguna manera el tema básico de la higiene personal y de lavarse las manos, pero también es muy importante el tema de llevar el asunto con la sensatez y no cayendo en el pánico que genera efectos también nocivos, y evidentemente las decisiones que se tomen tienen que contemplar la realidad socioeconómica de este país, la realidad socioeconómica y los efectos que causa o que causaría un frenón de la economía, y lo que ya está incluso llevando a los grandes países como Estados Unidos a plantear, que no vaya a salir más caro la respuesta que la propia pandemia. Es todo un tema, el tema tiene que ser muy cuidadosamente llevado, y la sociedad, los ciudadanos, tenemos una responsabilidad directísima, porque la contención o el frenón a la propagación del virus cruza por varias cosas. Una de ellas, nuestra propia conducta personal respecto a estas medidas básicas que ya están en esta imagen que se ha inventado el gobierno de su sana distancia, que es una manera fácil, rápida de decir de qué se trata. Se trata de tomar distancia en un momento como este. No distancia moral, decía López-Gatell, es una distancia física, se puede expresar de otras maneras el afecto, el amor, el cariño, lo que nos gusta a los ciudadanos y seres humanos. En este momento, hay que inventarse maneras para no perder el vínculo emocional y moral que es indispensable en las comunidades, pero entendiendo que son llamados muy importantes. Pero el tema del pánico y del miedo, pues hay que saberlo también administrar y controlar, porque los efectos que causa, pues también son muy negativos y devastadores de pronto. Sí, y sabes que algo muy preocupante es que en ciertos sectores y desafortunadamente amplios, hay una irritabilidad que se manifiesta cada vez en mayores insultos, en una negación a escuchar al otro, que es muy preocupante en términos sociales y acumulados, y además una parte que también es muy lamentable. Los que están a favor del presidente de la República quisieran que el fenómeno no existiera, haya hasta alguna negación. Los que están en contra del presidente de la República y de la Cuarta Transformación están también señalando todo con una crudeza, con una fuerza, con una minuciosidad extraordinaria. Eso también me parece que está exacerbando muchísimo las condiciones de combate. Nadie lo ha expresado así, ni creo que tenga el cinismo de expresarlo así, pero es como si el coronavirus y el COVID-19 tuvieran una extensión grandísima. Es un fracaso el presidente de la República. Esta me parece una forma increíblemente torpe de ver una realidad. Y por el otro lado... hasta mezquina, ¿no? Hasta mezquina. Sí, utilizar políticamente un momento como este es terrible. Es terrible. Yo creo que aquí sí, de verdad, esta solidaridad que vimos en los sismos, que yo creo que son los acontecimientos más fuertes que hemos tenido
como país en los últimos años de forma colectiva, no me refiero a desaparecidos y a otras cosas que nos están pasando, sí es terrible. Apostarle a que la enfermedad sea muy fuerte para que el presidente se debilite, o apostar a que la enfermedad sea muy débil para que el presidente se fortalezca, me parece que sí nos está haciendo muchísimo daño social y está exacerbando muchas formas de comunicación. La gente está leyendo aquello que cree que alimenta su propia ideología, está desechando lo que no le entiende, y eso también me parece que juega en términos de magnificar la crisis o de impedir que se tomen medidas inteligentes. Creo, como se ha dicho, que la comunicación buena, las medidas bien tomadas, las decisiones bien fundadas y motivadas en derecho, la no balandronería ni de unos ni de otros, la tranquilidad. Creo que es un momento que nos ayudaría a todos a pasarla mejor. Creo que va a ser muy complicado en términos epidemiológicos lo que se nos viene. El número de los muertos que vamos a tener va a ser alto. El número de tragedias familiares, económicas, sociales, de toda naturaleza va a ser alto. Creo que vamos a encontrar un país al final de cuentas muy lastimado, y también me parece muy insensato estarle apostando a una gran enfermedad o a una mínima enfermedad como acto de magia y sobre todo como acto de victoria política. Sí es muy mezquino lo que hemos observado, me parece, en varios momentos y en varios actores. Pues, doctor José Ramón Cosío, seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por estar aquí esta mañana con esta transmisión, que la consideramos una transmisión especial porque el mensaje que se ha dado por parte del Gobierno de México pues es de enorme importancia, y desde luego seguiremos presentándole al público los momentos y el mensaje mismo, que ya lo puede usted consultar en nuestro portal de noticias, que desde luego está ahí puesto para que lo pueda escuchar y ver las veces que quiera, para analizar y ver los puntos específicos que se están comunicando por parte del Gobierno de México en este momento donde se hace este llamado, ¿no? Es un llamado a las familias, a la población, a la protección de los adultos mayores principalmente y de las personas con mayor vulnerabilidad, y a la responsabilidad de cada uno de nosotros, y al concepto de solidaridad que se pide también especialmente a los empresarios, a aquellas personas que tienen la responsabilidad de llevar pues esta tarea de los empleos a actuar pues en la medida de la circunstancia misma. Desde luego está el marco legal que protege los derechos de los trabajadores, está el marco legal clarísimo en términos de los derechos de las personas que tienen actividad formal. Lamentablemente tenemos una muy amplia población que no tiene claramente protegidos estos derechos, dada la enorme informalidad de la economía que tenemos, y eso deja pues en un grado de desprotección importante, por lo cual hay que entrar en acción inmediata, que es lo que se está anunciando con este paquete de 1 millón de establecimientos protegidos. Ya iremos viendo otras medidas en ese mismo sentido. Me parece que la expresión que hace el presidente López Obrador de rescatar solo a los más pobres, pues es más que pertinente, doctor. Esta mención sí, que no lo hizo acá, lo hizo en las declaraciones de estas últimas horas, cuando el presidente dice no vamos a rescatar al estilo neoliberal, como el Fobaproa, ¿no? No vamos a rescatar al estilo neoliberal, pues protegiendo, digamos, a las grandes empresas o a los bancos, para hablar de las experiencias que hemos tenido en esta materia, sino un foco directo a la población más desprotegida, un foco directo a las personas que se encuentran en condición más vulnerable. Pues evidentemente por ahí es la pichada, doctor. Sí, y algo que podríamos adicionar es que el mes que entra, puestos a dar ideas, se tienen que presentar las declaraciones de impuestos. Entonces también me parece que si se va a hacer una medida, valdría la pena ver de qué forma se van a apoyar a los micros y pequeños empresarios que el año que tendrían que estar pagando contribuciones. Es decir, creo que el espectro de medidas es muy amplio y que valdría la pena empezar a pensar en todas estas cuestiones, suponiendo que esto, como lo dijo el propio doctor López-Gatell, va a extenderse por varios meses. No es la apuesta, digámoslo así, mexicana, y es una apuesta porque no se tiene la certeza de todos los elementos, es a que la crisis no alcance un pico tal que destruya el sistema de salud, sino que tenga una curva
poco más extendida para que no se sature, para que no se quiebre. Vamos a ver si eso resulta o no resulta. Es muy deseable para todos que eso sea el efecto final, pero eso mismo indica que vamos a estar varios meses y en esos varios meses se van a ir teniendo que tomar medidas. La de los créditos me parece muy importante, o estos microcréditos, o la forma que vaya a ser, ojalá se instrumenten pronto, porque un crédito en el largo plazo pues servirá de muy poco, pero también que se va a hacer, insisto, con todas estas decisiones. En mayo los trabajadores al servicio del Estado tienen que presentar las declaraciones de situación patrimonial, se van a presentar, no se van a presentar, en fin, hay que ir como visualizando el conjunto de cosas que se nos vienen encima para ir tomando medidas jurídicas. Yo en esto sí quiero insistir, no pueden ser simple y sencillamente reflexiones de conferencia mañanera, sino tienen que ir siendo elementos jurídicamente sustentados, proyectados en el diario oficial de la Federación, etcétera, etcétera, para ir construyendo una racionalidad en condiciones extraordinariamente complejas. Pues, doctor José Ramón Cosío, seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por estar esta mañana aquí. Gracias y buenos Carmen. días, saludos y bueno, pues vamos a hacer una pausa y le adelanto, estaremos conversando con el muy querido doctor Lorenzo Meyer, le hemos